Buenos días a todos. Pues como bien lo dijo el doctor, yo soy David Sandoval, yo soy residente de pediatría de primer año. Y el día de hoy en mi sesión de pediatría general voy a hablar un poquito del dolor, haciendo énfasis en algunas otras puntualidades, hablando un poquito acerca del dolor somático y las posibles intervenciones farmacológicas que tenemos, pero también haciendo mucho abordaje en las medidas no farmacológicas que también podemos encontrar, un poco en el contexto hospitalario y también un poco fuera del contexto hospitalario. Creo que espérate que no me deja cambiar de diapositiva. Entonces, dentro de nuestra agenda vamos a hablar un poco acerca de cuál es la importancia de hablar sobre el tema. Vamos a hablar de la definición del dolor, la caracterización que tenemos que hacer a la hora del abordaje, los principios generales del manejo de cualquier paciente con dolor, la terapia farmacológica y también medicinas alternativas y complementarias, que es como donde va a estar el mayor grueso que vamos a tener en mi presentación. Entonces, ¿esta por qué es importante? Primero que todo, para el componente pediátrico esto va a ser un reto diagnóstico, ¿listo? No solo por la edad de nuestros pacientes, sino también, bueno, en contexto por toda la edad de nuestros pacientes, justamente ellos no van a tener la capacidad de manifestar claramente lo que sienten. Incluso muchos pacientes que ya tienen capacidad de verbalizar no logran caracterizar bien o localizar bien las características del dolor. Entonces no es solo la presencia o no del dolor, sino también la severidad y la caracterización, qué tipo de dolor es. Y como tal, entonces la idea es tener un manejo interdisciplinario acompañado directamente con la familia, con la finalidad de mejorar la calidad de vida del paciente y obviamente así de la familia, y obviamente es prevenir el sufrimiento. Todos estamos aquí para sentir dolor, eso es normal, pero no tenemos por qué sufrir. Entonces, yo siempre traigo esta frase siempre que hablo del dolor. El dolor ajeno es el más fácil de tolerar, para tener en cuenta que siempre que alguien les manifieste que tenga dolor, hay que creerle. Y eso no significa que esa persona no tenga dolor. Entonces, ¿esta qué es? Esta es básicamente una sensación desagradable percibida por el cuerpo que se asocia a una experiencia negativa que haya vivido previamente, asociada a un daño tisular que puede estar actual, que es actual o que es potencialmente dañino para los tejidos. Ya con esto, que es un concepto muy sencillo de qué es el dolor, vamos a hablar de la caracterización del dolor, iniciando por dos grandes ramas de qué es el dolor. Tenemos un dolor nociceptivo y un dolor neuropático. Cuando hablamos del dolor nociceptivo, hablamos de estas terminaciones nerviosas que tenemos en diferentes estructuras, que se va a conocer como un receptor nociceptivo como tal, que va a responder a cualquier tipo de injuria celular que haya sobre este tejido. Estos pueden ser somáticos. Los somáticos están localizados principalmente en estas estructuras aquí planteadas, en piel, tejidos blandos, músculo esquelético y el hueso. Es un dolor que normalmente se refiere como un dolor que está localizado, el paciente fácilmente lo puede señalar. Tiene características, una pausa mientras pasa el ruido. Ya. Tiene características de que es un dolor que lo denominan agudo, punzante, opresivo o palpitante. Y también podemos tener no solo el somático, sino también el visceral, donde también tenemos estos receptores nociceptivos, que ya son de los órganos internos. Entonces es un dolor que normalmente está más localizado, que es más difuso. Se lo refieren como calambre o dolores tipo cólicos, o simplemente en los niños refieren una sensación que adentro les duele. Este dolor nociceptivo pues está mediado principalmente por liberación de sustancias tóxicas a nuestro espacio, pues dentro de los tejidos que deberían estar contenidas principalmente en el espacio intracelular, y va a haber una liberación de potasio, prostaglandinas, bradequininas y sustancia P secundarias pues a este daño tisular que vamos a tener. Aquí entonces vamos a tener una serie de receptores nociceptivos que se van a estimular directamente con estas sustancias, con una consecuente liberación de mayor liberación de sustancia P. La idea con la sustancia P es que esta es liberada como un reflejo axonal de estas terminaciones nerviosas, que va a generar a nivel local una vasodilatación con un reclutamiento adicional de células inflamatorias, con la degranulación de células como lo son los mastocitos, liberando entonces serotonina e histamina, que son obviamente también moduladores de la inflamación en este lugar. Estos agentes entonces van a estimular los más receptores nociceptivos cercanos, que lo que van a hacer aquí es generar una hipersensibilidad en esta área que se encuentra.
Entonces tenemos una primera injuria, que es la liberación, y un solo receptor inicialmente es el que va a captar todo este daño, y esto es lo que vamos a denominar una hiperalgesia primaria. Y ya después, con este reclutamiento de los receptores nociceptivos alrededor, ya vamos a tener una hiperalgesia secundaria. Por otro lado, entonces tenemos el dolor neuropático, que esta es como tal una estimulación o función anormal de los nervios sensitivos. Esta se puede dar por compresión, por diferentes mecanismos traumáticos, una compresión, una transección, infiltración, isquemia o daño metabólico a nivel principalmente de los componentes axonales, y se caracteriza por ser un dolor que es quemante, eléctrico, de hormigueo, e incluso también lo refieren como si sintieran latigazos. ¿Cuáles son los tipos de daños que podemos tener? Podemos tener básicamente tres, en cada uno vemos tres columnas, vamos a tener la neuropraxia, la axonomesis y la neurotmesis. En la primera, bueno, en cada una de ellos vamos a tener el tipo de lesión que vamos a tener, cómo se va a generar el proceso de, o sea, la consecuente reacción del tejido frente a la injuria, y después cómo va a ser el tejido de resolución. Inicialmente en la neuropraxia lo que tenemos es una compresión sobre el nivel axonal que va a comprometer más que todo la estructura de la mielina, pero no va a haber un compromiso ni de la membrana basal ni del nervio. Después vamos a tener ya en la parte, en esta segunda columna, todo lo que es el componente de la degeneración waleriana, y posteriormente puede haber un restablecimiento normal de este axón, pues del axón. Ya después viene la axonotmesis, que en este vamos a tener igual una compresión, pero sin haber un corte completo del nervio, pero aquí entonces ya vamos a comprometer no solo la mielina, sino que también vamos a comprometer lo que es el componente axonal. Aquí la degeneración waleriana es un poco más grande, ya compromete como tal todo el nódulo de Ranvier, lo cual nos va a dificultar toda la señal de transmisión, y muchas veces lo que va a generar aquí es que puede haber una hiperestimulación secundaria a este proceso de regeneración, y es una estimulación que queda continua, o sea, en ausencia de estímulo, esa neurona se va a seguir despolarizando, enviando señales de dolor. Y posteriormente ya tenemos la neurotmesis, que esta ya es la sección completa del axón, en el cual también tenemos la sección del axón completo asociado también a la membrana basal, porque hay que tener en cuenta que si nosotros tenemos una membrana basal intacta, significa que todavía tenemos un canal por el cual es posiblemente, dependiendo del grado, hacer una reconexión de ese axón a nivel, pues como reestructurar su tejido. Esto no es solo lo que nosotros tenemos que valorar en nuestros pacientes, eso es toda la caracterización de la fisiopatología de qué es lo que ocurre en el dolor. Pero la Dame Cecil Marie Strode Saunders, que es ella fue una enfermera que trabajó fuertemente en el área de los cuidados del dolor de sus pacientes, y ella habló de un nuevo componente e introduce el término de total pain, o sea, dolor total, que ya no es solo el dolor físico, que es como todo lo que ya les venía hablando, sino que también va a haber un componente psicológico, un componente social, un componente espiritual, y algo que ella también introduce, que son las luchas prácticas, que son aquellas dificultades que el paciente presenta en su vida del día a día, que no necesariamente van a tener una repercusión sobre los demás o sobre su cuerpo, pero que igual van a generar una carga psicoemocional que los va a perjudicar. Entonces, con eso es que nosotros tenemos que empezar a valorar a nuestros pacientes con una concepción integral del dolor. Obviamente vamos a tener pacientes en el contexto de urgencias que van a consultar porque tienen una fractura, entonces claramente en ese momento pues no tenemos un dolor espiritual, pero ya pacientes oncológicos o que tienen enfermedades crónicas, enfermedades neurodegenerativas, o bueno, muchos otros tipos de enfermedades crónicas que no tienen procesos, entre comillas, de reversa, pues ya empiezan a haber daños a nivel de nuestras estructuras y de nuestras esferas. Ahora podemos hablar de cuál es el origen del dolor a la hora de hablar del componente somático, que era lo que estamos hablando. Podemos tener un origen oncológico, que lo podemos separar en somático, visceral y neuropático. El somático normalmente está asociado a todos procesos primarios de neoplasias óseas o metástasis óseas. El visceral está asociado principalmente a compresión o distensión de las estructuras abdominales. Y el neuropático está ya por infiltración de nervios periféricos, y en algunos casos también puede ser por infiltraciones de nuestras fibras nerviosas. También podemos tener un origen del dolor a nivel del deterioro del neurodesarrollo, en el cual podemos tener un componente nociceptivo, obviamente secundario a pacientes, por ejemplo, que están postrados con parálisis cerebral espástica. Entonces vamos a tener un componente de una disminución de la densidad ósea, que los va a llevar a fracturas, o también ellos pueden hacer infecciones de vías urinarias que son de difícil caracterización, por lo que ellos no manifiestan claramente el dolor. Podemos tener también dolor secundario al reflujo gastroesofágico, a
Se perdió el sonido y la presentación, perdón. Yo creo que se le cayó la señal. Gracias, Holmer. Hola, creo que me dejaron de escuchar rápidamente, entonces vamos a intentar solucionar esto. Problemas de la virtualidad. Pero me toca presentarlo. Bueno, entonces, siguiendo. ¿Y está sonando, Andrés? Para poder continuar. Sí, listo. Entonces, ya siguiendo, entonces estamos en la valoración. Gracias, profe. Estamos entonces en la valoración de la severidad del dolor. Ya hablamos entonces que en los pacientes más pequeños de 3 a 8 años podemos usar la escala de Wong y Baker
que es como tal la caracterización visual, y ya en los pacientes más grandes de 8 a 11 años la escala numérica, y en los pacientes adolescentes la idea ya sería empezar a hacer una caracterización mucho más amplia del tipo de dolor. Entonces, en estos casos ya podemos ampliar y hacer una descripción bien detallada de cómo es el tipo de dolor, cuál es la locación, la irradiación, la intensidad, la frecuencia, y hablar de factores exacerbantes o atenuantes de nuestro dolor. Entonces, ya con eso, con ellos es mucho más fácil hacer un seguimiento de cómo son las características de su componente doloroso. Adicionalmente, entonces, podemos emplear también algunas otras escalas ya más visuales. Igual esto también lo podemos usar en pacientes más en preadolescentes o escolares, en los que simplemente con un dibujo ellos nos pueden pintar cuál es el área de dolor que les está afectando. En los pacientes ya más grandes está entonces lo que viene siendo el punto 3, que es una caracterización de para aquellos dolores que no son fáciles de explicar. Entonces aquí tenemos una serie de adjetivos que la idea es que busquen un adjetivo con el que ellos se sientan identificados, y así vamos nosotros a poderla caracterizar. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos dolores que simplemente, como en el punto 1, que siempre son molestos, que es algo feo, que duele, o que se siente miserable, que es terrible, o que es incómodo. Pero ya después en los otros componentes ya tenemos cosas que nos van a orientar hacia algo más, si es somático, neuropático, visceral. Por ejemplo, si tenemos un dolor quemante, como vemos en el punto 5, o si tenemos un dolor tipo cólico, como vemos en el punto 6, si es algo que pica, como en el punto 7, y pues así sucesivamente. Ya entonces después podemos tener lo que es el reporte observacional, que es para los pacientes que no verbalizan por cualquier motivo, ya sea por edad o que sea por algún componente que los está afectando, que el paciente está en una alteración del estado de conciencia, que tiene una parálisis cerebral y demás. Como tal, entonces, en estos pacientes tenemos muchas escalas. Dentro de ellas, pues las más usadas vienen siendo 3. La R-FLAG, que como tal es una escala revisada de acerca de varias características. Entonces vamos a tener las expresiones faciales, los movimientos de los movimientos de los miembros inferiores, la actividad, el llanto y qué tan controlable es o no el paciente. Bueno. Adicionalmente, entonces, en general, para todas estas son escalas que de hecho han surgido principalmente del personal de enfermería, y que la hemos podido adaptar nosotros como médicos también para la valoración de nuestros pacientes. Es importante tener en cuenta que esto tiene algunas limitaciones, como tal, son menos sensibles que el reporte propio, como del que vimos anteriormente, y hay que tener en cuenta, y es que en el caso, y se hizo una revisión sistemática en el cual se encontró que aquella que tiene más sensibilidad y que más se acerca a puntajes similares a los del reporte propio es esta R-FLAG. ¿Qué es importante tener en cuenta? El estado de conciencia o no del paciente. Si el paciente se encuentra despierto, entonces la idea es hacer una valoración de 1 a 2 minutos y revisar entonces cada uno de los componentes. ¿Cómo está la expresión facial? Entonces determinar si el paciente no presenta ninguna expresión significativa de dolor, o si hace algún gesto que frunza el sueño, o que, por ejemplo, muestre desinterés. Aquí ya viene un componente de las palabras, de las frases que están en itálica, que simplemente esos no son nuestros, sino que eso es para preguntar al cuidador que se encuentra más tiempo con ellos, que son los que normalmente conocen la conducta del paciente. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, que el paciente simplemente se ve triste o se ve preocupado. Eso sería para un puntaje 1, y en el puntaje 2 pues ya tenemos aquel que ya tiene un sueño constante, que frunce el ceño constantemente, que aprieta la mandíbula fuertemente, que tiene temblor a nivel de la mandíbula, y obviamente lo que nos reportan los cuidadores, entonces que tiene un dolor muy marcado, una expresión de miedo y dolor absoluto. Como tal, entonces vamos a hablar cada una de estas estrategias, cada uno de estos aspectos, y podemos tener una puntuación de 0, 1 punto o 2 puntos en cada uno de los ítems, y al final pues tenemos una puntuación en nuestra escala que va de 0 a 10. Bueno, y les está diciendo, entonces, si el paciente está despierto, entonces lo valoramos por unos minutos, y si el paciente por el contrario está dormido, la idea es evaluarlo por al menos 2 minutos, y de hecho, si no queda muy claro, hacer una evaluación más larga para determinar cuáles son las características, si el paciente realmente está cursando o no con dolor. Adicionalmente, entonces podemos tener dentro de los pacientes no verbales y que adicionalmente tienen una discapacidad neurológica, ellos no van a hacer manifestaciones normales del dolor como fruncir el sueño o simplemente quejarse. Ellos sí pueden hacer cosas como vocalización de llanto o quejido, pueden hacer expresiones faciales
pueden tener cierto grado de consuelo o no. Entre menos se consuele, pues obviamente nosotros tenemos una indicación de que tiene mayor grado de dolor. Un aumento de los movimientos o el cambio en el tono de la postura, que entonces aquí igual que como les había dicho antes, importante preguntarle al cuidador el cómo lo nota, y también ver obviamente cómo está la respuesta fisiológica. Si el paciente en algún punto de la valoración está monitorizado y nosotros estamos haciendo una palpación abdominal y empieza con taquicardia, ahí podemos nosotros empezar a ubicarnos de que tiene un dolor localizado en esa zona. Y ya podemos tener entonces respuestas atípicas, que son componentes ya más neuronales a nivel del sistema nervioso central más severos, que no nos van a generar como tal una respuesta esperada. Entonces, ante el dolor, el paciente puede manifestar risa, puede tener un incremento de la agresividad o simplemente no manifestar absolutamente nada. Entonces, esos son los casos que los padres dicen, no, que el niño estaba bien, antes sonreía, hablaba todo, y de un momento a otro está todo el tiempo serio. ¿Listo? Es posible que este paciente en ese momento esté cursando con dolor. Ahora vamos a hablar de los principios generales del manejo del dolor para cualquier tipo de paciente, independientemente de donde nos encontremos ubicados. Primero, la idea es controlar y regular el dolor, ¿listo? No solo eso, sino ampliar un poco ese concepto de control regular. No es un paciente que le instauramos manejo analgésico y ya entonces con eso quedamos cubiertos por las siguientes 24 horas, no. Listo, es instaurar el manejo analgésico y valorarlo, a ver si ese manejo analgésico es posible que nos cubra un periodo de tiempo. Si por ejemplo le empezamos manejo analgésico con acetaminofén, le dimos el manejo analgésico, a la hora tiene un dolor controlado y nosotros le habíamos dicho que cada 6 horas, pero a las 5 horas empieza a hacer otra vez dolor, entonces pues es un manejo que como tal no está controlado, no es un dolor que está controlado. Tenemos que tener en cuenta que también contamos con medidas farmacológicas y no farmacológicas, que es lo que vamos a hablar más adelante. Determinar siempre que la mejor vía de administración para cualquier tipo de medicamento va a ser la vía oral, siempre que el paciente lo tolere, para evitar generar más dolor a la hora de hacer venopunciones, por ejemplo. A pesar de que ya tenemos algunas presentaciones de algunos medicamentos que se pueden emplear de manera intrarrectal. Obviamente hay que anticipar todos los efectos secundarios, esto está principalmente asociado cuando hacemos los manejos con opiáceos, todos los cuadros de constipación o que el paciente sea somnoliento, o que tengamos, por ejemplo, un paciente que de base tenía una enfermedad pulmonar, entonces tenemos que estar pensando que ese paciente puede hacer un deterioro respiratorio mucho más rápido que un paciente que no tenga una enfermedad pulmonar. Entonces, también vamos a tener en cuenta que vamos a tener unos riesgos del dolor, y tenemos que determinar unos riesgos con respecto al dolor que tenemos actualmente y cómo se ha comportado en el tiempo en caso de que tengamos un paciente con una enfermedad oncológica, alguna enfermedad reumatoidea crónica, alguna enfermedad neurodegenerativa crónica. Vamos a ver cómo ha estado la cronicidad de ese caso. En ese momento, entonces, vamos a evaluar que si tiene o no en ese momento algún manejo analgésico, cuáles han sido sus esquemas previos y si ha presentado algún evento adverso, porque muchas veces es posible que el paciente tenga un adecuado control del dolor, pero por efectos adversos te toca hacer un cambio. También tenemos que tener en cuenta la percepción de los cuidadores. Listo, hay pacientes que con algún medicamento se pueden tornar más espásicos de lo normal, entonces pues la idea sería en esos casos empezar a usar algún manejo ayudante en caso de que estemos, por ejemplo, en última línea de los opiáceos para manejo del dolor. También entonces tener que considerar todas aquellas terapias no farmacológicas previas que haya recibido el paciente, ya sea durante la hospitalización o previo a la hospitalización. Las habilidades de afrontamiento del paciente. Es diferente un niño que se acaba de fracturar, por ejemplo, no tiene un dolor crónico, para él es un dolor muy agudo, pero para un niño que ya ha tenido múltiples fracturas, obviamente le duele intensamente, pero es posible que lo asemeje mejor a como si fuera su primera fractura. Y obviamente considerar también los factores sociales o espirituales que puedan limitar las intervenciones del dolor en cada uno de nuestros pacientes. Ya como tal, entonces aquí saltamos a lo que ya conocemos básicamente, que es nuestra escala analgésica del dolor dada por la OMS, que eso fue un estudio que se empezó principalmente en los pacientes oncológicos y que se han venido extrapolando ya a enfermedades crónicas y ahorita ya manejos más agudos. En los casos que tengamos puntuaciones leves, o sea, de aproximadamente 3 puntos o menos, podemos empezar manejos con acetaminofén o con AINE, moderado, que viene siendo de 4 puntos hasta más o menos 7 puntos, entonces ya podemos usar opiáceos y y manejo opiáceos y un ayudante no opiáceo, y podemos usar ya características severas, que son los que tienen 8 puntos o más,
pues este mismo manejo. Siempre que tengamos un dolor moderado o severo y estamos considerando usar un manejo con opiáceos, podemos iniciarlo, pero igual tenemos que estar entonces ya empezándonos a asesorar con un experto en manejo del dolor. ¿Listo? Alguna persona que tenga un amplio recorrido en eso, como lo puede ser algún personal reumatológico que lleve tratando años a un paciente, al especialista obviamente de cuidados paliativos, de fisiatría, anestesiología, o por ejemplo oncología que tengan ya un recorrido pues cuidando ese tipo de pacientes. No solo eso, sino también considerar el dolor crónico de difícil manejo. Obviamente tiene que tener un manejo por especialista. También el control posoperatorio. Lo ideal es que todos estos pacientes posoperatorios sean valorados al menos por anestesiología en su posoperatorio si es que no hay disponibilidad de una clínica del dolor. Cualquier tipo de dolor que tenga interferencia con las actividades diarias y que el paciente no se encuentre hospitalizado, y una enfermedad obviamente que tenga una limitación para la vida. Ya entonces, entrando un poco en la terapia farmacológica, ese es un aspecto en el que, como tal, la literatura siempre está ahí, ¿listo? Entonces, no es un tema que vaya a abordar muy profundamente, igual voy a intentar dejárselo lo más claro posible, pero quiero enfocarme más adelante en todas aquellas intervenciones no farmacológicas que podemos tener y todas las nuevas herramientas que están surgiendo, que mucha gente le hace mala cara porque son nuevas, o de hecho son más viejas que la medicina tradicional, que la medicina occidental, pero que no tienen evidencia. Pero bueno, sí, mientras tanto, terapia farmacológica. Los no opiáceos, lo sabemos que lo podemos usar solos cuando tenemos un dolor leve o si está en contexto de un dolor moderado o severo combinado con un opiáceo. En este caso tenemos, por ejemplo, el acetaminofén en su presentación oral, endovenosa y rectal y los AINES. En este caso, pues aquí tenemos una tablita resumen que nos habla de cuáles son las dosis y las postologías que tenemos que tener en cuenta. Uno de nuestros medicamentos que más usamos nosotros siempre viene siendo el acetaminofén. Entonces tenemos que considerar primero cuál va a ser la vía de administración en nuestro paciente. Si el paciente tolera la vía oral, entonces pues lo podamos dar simplemente manejo con la vía oral. Entonces usamos dosis de 10 a 15 miligramos por kilo por dosis y lo podemos espaciar cada 4 a 6 horas. Considerando que si usamos el esquema de cada 4 horas, tenemos la idea de que le vamos a resolver prontamente la causa del dolor al paciente, porque la idea es no exceder 5 dosis al día en 24 horas. Adicionalmente, pues tenemos otras maneras de definir cuál es nuestra dosis máxima. Aquellos pacientes que tengan, por ejemplo, 75 miligramos por kilo por día, esa va a ser su dosis tope. O aquellos pacientes ya más grandes que estemos manejando, por ejemplo, pacientes adolescentes, va a ser básicamente de 4 gramos al día. En el caso de la presentación rectal, va a ser de 10 a 20 miligramos por kilogramo cada 4 a 6 horas igual, con las mismas características de cuál va a ser nuestra dosis tope. Esta presentación, pues hasta el momento yo no la he manejado por ahora. En algún momento la usaremos. No sé si alguien en el auditorio la haya usado en algún momento, pero pues es una opción. Y ya después tenemos el manejo endovenoso, que lo vamos a separar dependiendo de la edad de nuestros pacientes. Los que son menores de 50, los que son menores de 2 años, entonces de 7.5 a 15 miligramos por kilo por dosis, cada 6 horas, con una dosis máxima de 60 miligramos por kilo por día. En los mayores de 2 años y en los adolescentes, aquí ya empezamos a jugar es con los pesos. Si pesa menos de 50 kilos, entonces 15 miligramos kilodosis cada 6 horas, o podemos usar una alternativa, que es 12.5 miligramos kilodosis cada 4 horas. La dosis máxima en una sola dosis única en esta vía, sí la vamos a tener en cuenta, que es la máxima de 750 miligramos, y máxima ya para el día va a ser de 75 miligramos por kilo por día, siempre y cuando no nos excedamos de 3.75 gramos al día. Y ya para los mayores de 50 kilos, pues ya es un poquito más sencillo. La memotecnia básicamente es 1 gramo cada 6 horas o 650 miligramos cada 4 horas y la dosis máxima 4 gramos al día. En cuanto al manejo con opiáceos, entonces vamos a tener una amplia gama de manejo. Dentro de ellos tenemos la morfina, que este fue el primero que se empezó a emplear como tal, entonces este va a ser nuestro punto de referencia incluso cuando vayamos a hacer cambios en los manejos analgésicos, de cómo va a ser la escala de conversión. En general, pues no pienso ahondar mucho en esto. Nosotros lo que más usamos viene siendo el tramadol y la morfina, y ya en casos de que necesitemos un control más avanzado del dolor, la idea ya sería consultar con el especialista en cuidados paliativos. ¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta con los opiáceos? Que para el dolor crónico, la idea es que sea el manejo por el especialista, ¿listo? Entonces, un médico general no debería estar formulando, puede formular tramadol, sí, pero por ejemplo, si ya el paciente está con codeína
con hidrocodona, con morfina de manera crónica, eso ya tiene que ser por parte del especialista. Hay que conocer la escala de quianalgesia, que ahorita ya se las muestro, y tener en cuenta entonces, no mentira, no se la vamos a mostrar, pero básicamente es aquella escala que nos dice que tenemos la morfina que tiene un potencial de 1, ¿listo? Entonces después vamos a tener medicamentos que van a ser más fuertes o menos fuertes que la morfina. Entonces, por ejemplo, vamos a tener la hidrocodona, que la hidromorfona, por ejemplo, que esta es más fuerte que la morfina, pero por el contrario vamos a tener codeína, que es menos fuerte que la morfina. Ya entonces, hablando un poquito de ellos muy puntual, la morfina viene siendo el medicamento que a nivel mundial es más usado, incluso en pediatría pues es bastante seguro su uso. La hidromorfona es una opción para escalar después de haber empezado con morfina. Es un medicamento que como tal es liposoluble, lo cual alcanza una vida media un poco más larga y es más potente y tiene una acción mucho más rápida. Y ya después tenemos algunas indicaciones con respecto al tramadol, que es ampliamente usado por nosotros. Considerar que no lo tenemos que usar en pacientes menores de 12 años, no se debe usar idealmente en manejos postoperatorios de cirugías a nivel otorrinolaringológico, porque este tramadol se ha visto que puede generar una hiperplasia a nivel de los tejidos adenoideos o por ejemplo de los cornetes, entonces pues obviamente va a ser contraproducente. Aquellos pacientes que tienen riesgo aumentado de presión respiratoria, como lo son los pacientes obesos, los pacientes que ya tienen documentado una apnea del sueño y pacientes con enfermedad pulmonar severa. Y adicionalmente hay un componente de pacientes que son los denominados metabolizadores rápidos, que tienen un citocromo mucho más acelerado, más potente que el resto de la población, y en este caso ellos van a tener la producción de metabolitos tóxicos a una concentraciones mucho más altas que si se lo damos a una persona que no es un metabolizador rápido. La cuestión es que no hay manera de predecir esto. Algunas teorías son teorías de las que hablan de que son los metabolizadores rápidos del alcohol, de los mismos que toman y que aguantan mucho, pero eso es muy diferente, en especial porque en población pediátrica, pues, si toman alcohol, pues ya estamos mal. Bueno, sí les traigo la escala de quianalgesia. Entonces aquí tenemos lo que es la morfina, lo que vemos entonces, tenemos un factor de conversión de 1, y ya de ahí en adelante vamos subiendo. La oxicodona, hidromorfona, por ejemplo, la hidromorfona, que es 5 veces más potente que la morfina, y por el contrario tenemos el tramadol, que es 4 veces menos potente que la morfina. Y asimismo, entonces, eso podemos tener la conversión a nivel de vía oral y la conversión a nivel endovenoso. Obviamente nosotros no vamos a usar lo que es la buprenorfina sublingual, esos ya son medicamentos mucho más fuertes. Tampoco vamos a usar buprenorfina, ni siquiera los parches de buprenorfina, ni tampoco el fentanilo, pues porque eso ya eso ya es zapatero a tus zapatos. Ya después entonces vamos a tener lo que vienen haciendo los adyuvantes. Estos son medicamentos que como tal no son opiáceos, tampoco son nuestros manejos de primera línea, no tienen una acción directa en procesos inflamatorios, no actúan sobre la COX, no actúan sobre receptores GABA, no actúan a nivel neurón como tal del dolor, pero sí van a tener un componente de modulación del dolor. Se usa principalmente como monoterapia en aquellos dolores que son neuropáticos o viscerales. Los que más se usan inicialmente son la gabapentina o la pregabalina. ¿Listo? En estos casos siempre hay que consultar por un especialista. Y también podemos emplear para casos, por ejemplo, del dolor, que tengamos un dolor mixto somático y neuropático, entonces aquí ya empezamos a jugar con nuestro manejo no opiáceo o el opiáceo, pues, adicional con antidepresivos tricíclicos o con una gabapentina o una pregabalina. También se ha visto que en pacientes oncológicos que tienen una distensión hepática marcada, ya con compromiso de la cápsula de Gleason que les está generando dolor, entonces aquí ya podemos usar los glucocorticoides. Y en el caso de dolores oncológicos a nivel óseo, se pueden usar lo que son los bisfosfonatos o ya radioterapia de manera terapéutica. Y aquí es donde es un componente que, como les dije antes, no es nuevo, pero es nuevo al mismo tiempo. La medicina alternativa y la complementaria. Entonces, ¿yo por qué los traigo a colación? Porque básicamente son unas ramas de la medicina que han existido por muchos más años que la medicina occidental y que muchas veces por lo que no tienen evidencia, porque lo que se relacionan principalmente con energías, pues la gente no les pone mucha atención. Ya la Sociedad Americana de Pediatría en el 2001 sacó este texto, Complementary and Alternative Therapies in Pediatric Practice,
que como tal nos hablaba de, era un seguimiento al personal de la salud a cómo se sentían ellos respecto a todas estas medicinas alternativas. Entonces, ¿qué encontraron? Que básicamente casi el 73% de todos los practicantes estaban de acuerdo en que tenían que brindar toda la información acerca de todas las posibles terapias que había que brindarle a los pacientes, pero como tal carecían de la información para brindarles a ellos. Todos reconocían, absolutamente todos reconocían que sus pacientes usaban también medidas alternativas, ¿listo? Entonces no es solo es que se automedicaban el acetaminofén, no, eso no es una medida alternativa, sino que tomaban té de hierbas o que consultaban a un médico naturista o que iban donde un quiropráctico y así. Y aproximadamente más de un tercio de los pediatras, aquí ya puntualmente documentaron que incluso en sus propias familias han usado las medidas alternativas o complementarias. ¿Cuáles son los objetivos que nos planteó entonces la sociedad pediátrica en ese momento? Avanzar en la ciencia fundamental y los métodos del desarrollo, no solo en el campo de la ciencia occidental, sino en las ramas de las ciencias de las medicinas tradicionales, que como finalidad tienen mejorar los síntomas de difícil manejo. La idea es adoptar una promoción de la salud y prevención de la enfermedad, ya que muchas de estas corrientes se basan básicamente en prevenciones. También se trata de amplificar la fuerza de investigación en la salud complementaria e integrativa y diseminar entonces la información objetiva basada en las evidencias de las intervenciones complementarias de este mismo campo. ¿Tenemos dificultades? Sí, y son muchas. Además de la típica de no hay suficiente evidencia, entonces vamos a tener algunas dificultades que van a ser éticas y legales. Entonces, por ejemplo, a nivel ético siempre se ha planteado que ¿será que al nosotros proponer esta terapia, el paciente va a abandonar la terapia que nosotros le hemos dado por nuestra medicina occidental, o pues la medicina científica que hemos manejado hasta el momento? Si el paciente va a emplear estas conductas o estas medicinas alternativas antes de consultar por urgencias cuando realmente tenía que consultar por urgencias. Y obviamente todo el campo de ¿son seguras o no son seguras? Ante esto, entonces siempre hay que tener en cuenta este cuadrito que es bastante sencillo. Vamos a cruzar unas variables, ¿listo? Es la terapia segura, sí o no, y la terapia es efectiva, sí o no. Si es segura y es eficiente, pues la podemos recomendar, ¿listo? Si la terapia es eficiente, ¿listo? O efectiva, pues, pero no se sabe exactamente si es segura, entonces en ese caso podemos sugerirla, pero siempre y cuando hagamos un monitoreo continuo de nuestros pacientes. Si la terapia, por el contrario, es segura, pero no es efectiva, pues, si el paciente lo quiere usar, pues no pasa nada, ¿listo? Eso hace parte del vínculo que nosotros tenemos como médicos, de que siempre y cuando no interfiera con el manejo que nosotros le estamos dando, pues nosotros lo acompañamos, le decimos que lo monitorizamos, lo acompañamos en ese proceso, pero la idea no es como decirle eso no le sirve, no lo use, porque se pierde todo el proceso de confianza. Y obviamente, si no es segura y no es efectiva, pues obviamente vamos a, en ese caso sí hay que plantearnos un poquito más fuertes y decir que esa terapia, pues lo ideal es no usarla. Y ya en cuanto al ámbito legal, entonces para el médico ya es difícil porque le van a decir, si por ejemplo tiene una falla terapéutica, le van a decir, bueno, ¿usted por qué usó eso? Si eso no está recomendado en ninguna parte. Vamos a tener todo lo que es estos estudios, bueno, que no tenemos estudios de estas medidas alternativas que no sabemos si puedan interferir o no con el manejo, por ejemplo, farmacológico que nosotros le estamos dando a nuestros pacientes. Justamente por eso, entonces, la sociedad pediátrica también nos habla acerca de cómo debe ser la consejería a las familias a la hora de plantearle posibilidades de manejo de medicina complementaria o alternativa en el caso de los niños que tienen enfermedades crónicas o con discapacidades. Para ello, entonces, tenemos que tener algunas características de cómo nos vamos a aproximar al tema. Entonces, siempre es importante estar muy bien informados. En estos momentos ya las familias tienen acceso a internet, tienen acceso a un montón de información que muchas veces no va a ser cierta, entonces nosotros tenemos que estar completamente preparados con respecto a los mitos y verdades que tenemos de las diferentes medidas alternativas. Tenemos que evaluar los méritos científicos de estas estrategias terapéuticas, identificar los riesgos y los efectos potencialmente dañinos. Hay que darle a la familia información acerca de toda la terapia, todo el bagaje que tenemos de posibilidades de tratamiento. Hay que educar en la familia a que ellos también se tienen que informar de una manera objetiva acerca de cuáles son estas medidas que ellos van a acceder, pues ya que vienen siendo pues por su cuenta. Como tal, entonces, este es el punto que les decía, evitar desaconsejar estas modalidades de una manera que refleje falta de sensibilidad, como diciéndole a ese paciente como usted no sabe, eso no sirve, no. La idea es como
intentar incluir al paciente en esa toma de decisiones en conjunto que vamos a tener con nuestros pacientes, para que así tengamos un vínculo y a garantizar pues una adherencia a todo el proceso que vayamos a instaurar. Reconocer obviamente cuando cuando la familia se sienta atacada o se ponga a la defensiva, porque obviamente aquí nosotros pues ya tenemos que actuar con más suavidad, replantear nuestro vocabulario, cómo hacer nuestra intervención. Tenemos que hablar, en caso de que se reconozca y vayamos a emplear una de estas medidas alternativas, entonces ofrecer, monitorear y evaluar la respuesta. Eso es una manera que nosotros también podemos ir ayudando a recolectar información. Y obviamente escuchar activamente a la familia y al niño con su enfermedad crónica. ¿Cuáles existen? Vamos a tener un amplio bagaje de todas estas medidas. Podemos tener terapias que ya son componentes químicos como tal, que simplemente son medicamentos, vitaminas, minerales, suplementos. Podemos tener otro tipo de intervenciones biomecánicas, como son los masajes, las intervenciones quiroprácticas, los bioenergéticos que trabajan con la acupuntura, todo lo que sale del Reiki, la medida homeopática, la radioterapia no occidental y obviamente los cambios en el estilo de vida. El manejo quiropráctico, básicamente ellos se basan en que cualquier alteración a la hora del mal alineamiento de la columna nos va a generar cualquier tipo de morbilidad. Eso pues es ampliamente usado en Estados Unidos y más o menos el 20% de las consultas totales son de la población pediátrica. En el caso de los niños suelen tomar radiografías y obviamente pues tienen un enfoque completamente diferente al que prepara hacer un adulto. En muchas posibilidades lo pueden hacer sobre el regazo de los padres y aquí es donde nosotros podemos empezar a salvar cositas de ellos. Es como nosotros podemos hacer valoraciones siempre estando con el padre, incluso por ejemplo cuando se vayan a hacer venopunciones. Obviamente incluyen los cambios en alimentación y ejercicios. Pueden tener efectos secundarios, pero la verdad es que son muy raros. Y en general hay que tener cuidado porque algunas de estas corrientes no son amigos de las vacunas. Entonces, pues en ese caso, si nosotros tenemos que dar una muy buena educación en vacunación antes de mandarlo a algún manejo quiropráctico. También tenemos la acupuntura, que es una medicina tradicional china, que básicamente se trata en que una obstrucción básicamente nosotros tenemos una energía que se llama Qi, que ellos denominan Qi, que va a fluir por unos meridianos a través del cuerpo y que cuando esta se obstruye, pues va a generar problemas. La idea de ellos es a empezar a reactivar todos esos flujos. En pediatría no se usan las agujas como tal, se pueden usar por medio de una técnica japonesa que es un poco menos dolorosa, pues no es dolorosa, pero es menos impresionante para el paciente, pero entonces también usan lo que es el calor, imanes, láser, masajes vigorosos o la perfusión. También está la naturopatía, que es el poder del cuerpo para sanar como tal, ellos básicamente hablan de que siempre que haya un estresor, ya sea interno o externo, vamos a tener una manifestación somática, que normalmente va a ser un dolor. La idea aquí es promover estilos de vida saludable, promueven el ejercicio. Una cosa que me llama mucho la atención y es que promueven el descanso, como que todos tenemos nosotros la idea de que hay que descansar, pero no lo recomendamos tanto como deberíamos hacerlo realmente. El descanso pues es fundamental para todos los procesos energéticos de nuestros cuerpos. También tenemos las terapias de biocampo, que básicamente se basan en energías de sanación. Aquí tenemos dos grandes, que son el toque terapéutico y el Reiki, que básicamente es la creencia del paso de energía sanadora por medio de la intención. Obviamente aquí tenemos muy pocos estudios y los que se tienen, por ejemplo, hay algunos que ellos reconocen que requieren más estudios porque no se sabe cómo funciona claramente, y pues espero que los resultados que han arrojado con sus pequeños estudios, el más grande que encontré fue más o menos de 100 pacientes, era que sí tenían muy buenos beneficios. Ya hay otras modalidades como lo que el yoga, los mensajes, las integraciones de movimiento y la meditación, que en eso no va a profundizar mucho porque cada una de estas tiene muchísimas ramas. Ya en el campo hospitalario tenemos algunos que sí podemos emplear nosotros. Dentro de ellos tenemos la imaginación guiada o la hipnosis o el biofeedback. Estas son corrientes más actuales que lo usan en el campo de la psicología, el trabajo social y algunos clínicos, que la idea es una especie de distracción, pero no como tal no una distracción clara, sino que son componentes en los que se relacionan con el paciente y empiezan a hacer una serie de terapias cognitivo-conductuales y también ejercicios de respiración. Y tenemos un estudio de Cochrane que sí nos muestra que tenemos evidencia significativa a la hora de comparar los pacientes que hacen ejercicios de respiración con un grupo control y aquellos pacientes que hacen la terapia conductual versus un grupo control. También tenemos la distracción, que esta es una modalidad bastante nueva, que la idea es usar
Sí, una inmersión virtual. Esto fue un estudio que hicieron en Montreal, en 3 departamentos de ortopedia en 3 instituciones diferentes, en niños de 7 a 17 años, mientras les hacían los retiros de puntos y grapas quirúrgicas y usaban básicamente las tabletas, iPads o las cualquiera, versus los juegos, un juego que ellos usaron principalmente Dreamland, que era de realidad virtual, y sí mostraron que había una disminución de una manifestación del dolor casi de un 50%. Adicionalmente, entonces tenemos que, bueno, quitar aquí viene todo lo que es la modalidad de los animales a la hora de hacer las intervenciones. Entonces se ha visto cómo en los pacientes posoperatorios se pueden emplear y no alteran como tal nada el proceso de la recuperación posanalgésica. Se han monitorizado, se ha visto que en controles electroencefalográficos las frecuencias de dolor disminuyen significativamente, pero no alteran ninguno otros de sus signos vitales mientras se encuentran en esa situación. También tenemos que no solo tiene beneficios para el paciente, sino para el personal de salud, en tanto a que, por ejemplo, para el personal de enfermería, disminuyen o facilitan más bien a la hora de hacer accesos de venopunción. Y también tenemos, aquí quedó montado, intervenciones oncológicas con animales asistidos, en los cuales se ha visto que estos pacientes toleran mejor los efectos secundarios, por ejemplo, de algunas quimioterapias o dolores oncológicos si están acompañados de un animal. Y asimismo, pues esto ya se ha llevado a estudios de metaanálisis mucho más grandes que pues se han logrado documentar. También tenemos algunos clowns intrahospitalarios, que de eso sí hay muchos estudios, siempre hace mucho tiempo. Aquí pues no voy a profundizar, esto es otra charla de básica 2 horas, de cómo surge a partir de la risoterapia, cómo juega Kipa-Chan y todo lo que pues ya vamos nosotros que hemos venido escuchando. Hemos visto que tiene muchos efectos a la hora, por ejemplo, se ha hecho ese estudio de que tuvieran un acompañamiento a estos niños que reciben quimioterapia intratecal mientras están con un clown, y se ha visto que tiene una mejor modulación del dolor y menor ansiedad. También se ha visto que facilitan todo lo que tiene que ver con los procesos de venopunción. Se ha visto que esta Mutual Laughter, que como tal es la risa de origen alegre, tiene muy buenos controles, y cómo esta también puede ser ilustrada como una narrativa en la que los clowns, no solo la idea es hacer un chiste, sino que los niños aprendan de su situación actual a hacer un manejo y un control de su enfermedad. Asimismo, se ha visto en pacientes incluso quemados cuando los van a llevar a cambios de vendaje. Cuando están acompañados de un clown, ellos son más receptivos, obviamente tienen dolor, pero lo modulan mucho mejor. Y ahorita ya se están empleando dentro del programa Clown nuevos programas en los cuales tienen intervenciones, por ejemplo, que desde que el paciente pediátrico ingresa a un servicio de urgencias, desde ese momento está acompañado por un clown. Y se ha visto que mientras el clown los acompaña durante su estancia hospitalaria, los pacientes son mucho más colaboradores, y pues disminuye aquellas dificultades que tenemos como la más difícil, que es la venopunción. Y finalmente, les traigo este artículo que publicó Fon Ring, que ella es una periodista que después actualmente está trabajando en la Academia de Artes de Chicago. Ella es ella lo que relata en este artículo de que la risa debería estar más presente en hospitales y en museos, habla acerca de 2 cosas. Uno, la presencia del arte como modulación del dolor y también del neurodesarrollo de los niños, y 2, de cómo la risa puede sanar. Ella aquí entonces nos trae a hacer una introspección de cómo ella, durante el proceso de acompañar a su abuela en su segunda estancia hospitalaria por un infarto agudo de miocardio, sentía que el ambiente siempre estaba como lúgubre, tenue, y después entendía que el personal de salud no hacía mucha risa porque ellos estaban intentando respetar el descanso de los pacientes. Pero en el momento en el que ellos, ocasionalmente alguien reía, todos en la sala sonreían y eso mejoraba mucho el ambiente. Y adicionalmente ella refiere que el cardiólogo era una persona que se acercaba mucho siempre a su abuela a hacerla reír, aparte de la valoración que fuese a hacer. Entonces, pues yo lo que les quiero decir es, no solo están las terapias que nosotros vamos a mandar a los pacientes, sino que también está todo ese contacto que nosotros tenemos con nuestros pacientes. Entonces, por eso esta pregunta final, ustedes qué tanto, bueno, nosotros en general, qué tanto le estamos sonriendo a nuestros pacientes, y no solo a los niños, sino también a sus familiares. Muchas gracias.
Muy bien, David. Felicitaciones. Yo creo que es una excelente revisión. Sí, creo que el objetivo que teníamos de hablar un poco de dolor, ya que es un tema tan amplio, es sensibilizarnos a todos en el manejo en nuestro día a día y sobre todo hablar un poquito de estas nuevas terapias también que están a veces en nuestras manos y que podemos utilizar pasando de lo que empezaste al final. ¿Qué tanto le podemos sonreír? ¿Qué tanto podemos acariciar? ¿Qué tanto podemos dar afecto? Obviamente a raíz de nuestra pandemia con todas las precauciones necesarias. Todos los que han pasado por hospitalización, por pediatría general, saben que nosotros, de alguna manera, como equipo, manejamos el dolor como una urgencia. Sí, es casi un signo vital más. Y cada vez que un niño tiene dolor, todo el equipo se moviliza, ¿sí? Para que ese dolor sea controlado de la forma más rápida posible. Y esa es una invitación para todos, a que siempre lo hagamos y tengamos en cuenta todo esto que nos dijo David el día de hoy. Por eso y en esos procesos de medicina alternativa, el hospital pediatría ha hecho un esfuerzo, empezó con el programa de terapias asistidas con animales, que más o menos nos demoró un año en poderlo poner en práctica, sí, que desafortunadamente pues por la pandemia no hemos podido volver a reiniciarlo. Sin embargo, lo hemos hecho de forma virtual, a través de tablets y a través de mensajes, a través de la virtualidad para los niños. Y también, yo creo que algunos ya la conocen, la llegada de, hace poco de un plan hospitalario, que es Clarita de Huevo, que también nos ayuda mucho en eso. Quisiera aprovechar todos los que están en esta reunión, el grupo de cuidado oncológico, de manejo paliativo, el grupo de cuidado paliativo del hospital, al grupo de urgencias, sí, que también se enfrentan día a día a este tipo de manejos para sus observaciones y enriquecer un poco más esta conferencia. Entonces, la doctora Ruth, nos vas bienvenida. Bueno, entonces el doctor Jiménez, empezamos, profe, bienvenido. Muy buenos días. Felicito a David y a Juan Pablo por este esfuerzo y al grupo de que está luchando pues por tener un buen grupo de medicina paliativa en el hospital. Un breve comentario. Hay experiencias no farmacológicas que son muy buenas. Nosotros, por ejemplo, lo pregonamos en el programa Canguro del Banco de Leche Humana, en donde tenemos y acabamos de presentar una charla, Congreso Internacional de Lactancia Materna, con revisión de la evidencia del manejo del dolor en lactancia materna. Y esta charla, lo que encontrábamos es que todos sabemos que si nosotros ponemos al paciente a succionar, inclusive con azúcares, pues va a liberarse endorfinas y se va a producir un bloqueo del dolor. Sin embargo, los artículos recientes muestran que si se utiliza leche materna en lugar de esos azúcares, el bloqueo es mayor y sobre todo en el procedimiento más doloroso de los recién nacidos, que es la punción del talón. El otro tema que nosotros manejamos mucho es el contacto piel a piel. El niño en brazos de la madre, en el que se pueden hacer procedimientos dolorosos como estos o como la punción para tomar una muestra venosa o para canalizar una vena, disminuye muchísimo el dolor y tiene un efecto pues superior al de la misma morfina por la liberación de endorfinas. Muchas gracias y muchas gracias pues por llamar la atención sobre estos temas tan importantes. Gracias, doctor Jiménez, y la llamada teta analgesia, ¿sí? A través de la lactancia materna. Muchas gracias. ¿Quién sigue, Lore? Bueno, buenos días a todos. David, felicitaciones. Y siempre, como te lo he dicho en varias ocasiones, es muy importante y me agrada mucho la sensibilidad, digamos, que tienes acerca de los pacientes, por ejemplo, oncológicos y en el manejo del dolor. Porque esos chiquitos generalmente o siempre se exponen al dolor en todo el tratamiento, y aunque uno trata de no llevarlos al dolor, y por eso tratamos de minimizar el tema de las venopunciones, y también se practica mucho el tema de el acompañamiento de los padres, que siempre le generan un alivio estar acompañados. Yo me formé en hemato-oncología en el Hospital Garrahan. Se practica mucho el tema de la medicina alternativa como acompañamiento para el paciente oncológico. Pero
o sea, haciendo la salvedad de que nada que sea ni intramuscular, ni subcutáneo, ni endovenoso, ¿no? De estas medicinas alternativas. Por ejemplo, el paciente oncológico, cuando se diagnostica, va acompañado del médico paliativo en todo su proceso, porque la paliatividad no significa muerte en un 100%, significa acompañamiento para una mejor calidad de vida. Y esa es la función del médico paliativista, ¿no? Y en ese acompañamiento hay varias técnicas, como por ejemplo las que se practican mucho allá, que es el Reiki, que ayuda o modula el tema del dolor en los pacientes, por ejemplo, con osteosarcoma. O tumores digamos, de las partes blandas, sarcoma de las partes blandas. Entonces, siempre va acompañado de este manejo del dolor y siempre se procura que el dolor sea una urgencia y que no sea dejado de último en el tratamiento oncológico. Y también va acompañado mucho de anestesia, ¿no? De estos catéteres subdurales que son los que ayudan mucho para que el paciente postquirúrgico tenga una mejor recuperación. Así que digamos que si no es algo que sea endovenoso, intramuscular o cutáneo, nosotros avalamos el uso de esta medicina alternativa. Ahora bien, está el boom de la aromaterapia y realmente ayuda a los pacientes. En Asia se usa mucho la aromaterapia y acá también se está implementando, en fundación inclusive se está usando la aromaterapia para ayudar a estos niños a que modulen el dolor. Así que la verdad es un tema que es amplio, no es difícil de implementar y estamos en esa, tratando de implementar la aromaterapia y estas técnicas alternativas para acompañar a nuestros niños. Inclusive también cuando se hace punción, nosotros tratamos de hacer todos los procedimientos bajo sedación para que los niños no se acuerden del procedimiento, de este trauma y no tengan dolor. Pero la aromaterapia también se incluye en la inducción de la anestesia para que tengan un mejor despertar. No sé si tienen alguna pregunta. Quisiera citar una profesión por urgencia. Gracias a la doctora Ruth. El doctor Roa quiere hacer algunas observaciones. Profe, bienvenido. Gracias. No, básicamente algunos puntos. Esto del dolor se inicia en los 80, es decir, créanme que antes de los 80, salvo situaciones muy puntuales o muy caracterizadas, no se tenía en cuenta el manejo del dolor y que el manejo del dolor era anticipatorio, es un elemento. Entonces hay que tomarlo desde el punto de vista que nunca habrá la última palabra en el manejo del dolor, sino la penúltima palabra. Y diría, y aplico a urgencias para no salirnos del marco. En urgencias, digamos que causas de dolor son clínicas, básicamente, y trauma. 2. Dentro de trauma, fracturas. Muy importante eso. Entonces, si el niño no grita o no hace una expresión de severidad, no quiere que tiene dolor. Entonces, de por sí, el niño con un trauma significativo hay que ponerle analgesia. Y de las clínicas, la que más frecuentemente tenemos y que está protocolizada o hay una GPC, guía de práctica clínica, es el niño con crisis drepanocítica, en donde una de las expresiones es la crisis dolorosa. Bien, entonces, digamos, dos marcos grandes. Obviamente que hay muchas series de entidades que también pueden producir esto. Digamos que las dos grandes que nosotros manejamos en el servicio. Y la conducta, el manejo va desde elementos terapéutico farmacológico y terapéutico no farmacológico. Y yo soy de la línea de Juan, yo agradezco a Juan y agradezco la presentación en el sentido de que no voy a utilizar, pero la mejor terapia no farmacológica es la presencia de la mamá, el acompañamiento del ser querido, las expresiones de acercamiento en general, mamá o quien lo reemplace, pero quien signifique algo para ese ser que está en ese dolor. Y lo digo porque muchas veces en los servicios se tiende a separar ese binomio madre-hijo o ese binomio de quien lo cuida, quien lo quiere, quien tiene ese afecto
frente a eso y ahora con muchísimo más frente a este problema. Entonces, ante todo yo diría, si usted pondera algo, lo más importante en un niño es el acercamiento y el acompañamiento donde le den amor y donde siente ese calor, el calor que transmite una mamá no es ponderable desde el punto de vista de ponerle puntos, sino que es de un valor inconmensurable. Y en lo farmacológico, entonces tenemos 1, 2 y 3, y perdone que utilice ese y 1 va a estar encaminado en tal cual usted lo presentó en medidas generales de uso, especialmente acetaminofén. Quería dar una cuña negativa, porque uno debe procurar hablar siempre positivamente, y es la dipirona. A mí me aterra, y le digo 3 veces me aterra y soy reiterativo por los casos de responsabilidad civil médica y por los efectos, digamos, primero, por los efectos indeseables de la dipirona, y segundo, por los casos de responsabilidad civil médica cuando el INVIMA no aprueba dipirona por debajo del año de edad. Y el INVIMA en su statement dice, puede ser utilizada por los médicos bajo criterio y responsabilidad médica. O sea que ahí le deja a uno cierta circunstancia de que yo les digo en el servicio, por lo menos hasta cuando evolucioné como hospitalario, sigo protocolo o guía de PANO. Entonces, en su página 46, donde dice, porque es que uno no sabe los efectos adversos individuales. Recuerden que los fármacos dan varios tipos de respuestas. 1, las respuestas idiosincráticas. 2, las respuestas de hipersensibilidad. 3, las respuestas relacionadas con la dosis. 4, las respuestas relacionadas con el diluyente. 5, las respuestas relacionadas con el tiempo de suministro. 6, las respuestas relacionadas con la supresión medicamentosa. Eso lo que estoy diciendo está en Goodman, no es nada así. Entonces, en ese orden de ideas, uno tiene que evaluar muy bien qué terapia es. La siguiente, entonces, puede asociar una AINES, teniendo en cuenta que hay algunos AINES que tienen un puntaje mayor frente a nefrotoxicidad. Es que las cosas, cuando uno le pone análisis y cuidado, tiene que ser demasiado cuidadoso. Esta patología incluye alguna posibilidad de injuria renal. Pilas, porque si el paciente está deshidratado, no utilicemos ningún antiinflamatorio. Y los antiinflamatorios tienen una escala de asociación con injuria renal. Y de los que más producen injuria renal está el ibuprofeno. Pero la medalla de oro la tiene en la naproxen sódico. Entonces, todo eso debe entrar. El 2, en donde entra la situación. Opiáceo o opioide. Y entonces no es una cuestión semántica. Los opiáceos pues vienen del opio, y entonces viene la morfina, uno de ellos, digamos, y es de mayor concentración, aunque es sintético, el fentanil, que tiene a bajas dosis, muy bajas dosis. Por lo general, cuando uno dice, yo en urgencias que trabajo toda mi vida y que trabajo en cuidado intensivo, lo tengo claro primero, debe tener en su bolsillo la dosificación, porque son medicamentos definidos dentro de alto riesgo. Y mi grupo de personas frente a eso debe conocer qué es un medicamento LASA y qué es un medicamento de alto riesgo. Eso debe ser para todo el equipo, y ahí llevo mi cuña de acreditación. Entonces, ojo, conocer. Uno dice, los opiáceos, por lo general, la dosificación siempre es menor de 0.1. Casi siempre. Pero los opioides, por lo general, es de 1 y más. Solo para pilas. Yo no estoy dogmando nada, sino simplemente pilas. Y dentro de los opiáceos, ver qué tipo de opiáceos se va a utilizar, cuáles son los efectos deleterios que pueden darse. Ojo al patrón respiratorio. Estoy hablando de urgencias y el paciente crítico. Y el opioide, pues ahí viene, de los opioides que son ya parte sintética o semisintética, digamos que el tramador, que no va a generar efectos opiáceos, sino opioides, en el sentido que es un inhibidor de la reutilización de la epinefrina 1 y de la serotonina. Son inhibidores. Y esto tiene una caracterización frente a la dosis. Celebro este tipo de reuniones
mire que como equipo, cada cual somos un poquito fuertes en algo, cada cual tenemos, yo no estoy diciendo aquí a sentar cátedra para nada, pero sí a invitarlos que, ojo, a conocer las dosis en niños y ojo a conocer los efectos adversos, y para la cuña de mi equipo, todos, los grupos de los 5 estudiantes tienen que conocer, y los que van rotando, incluyendo internos, y yo sé que los residentes aprenden ahí por pura conexidad, deben conocer muy bien todo lo que tiene que ver con seguridad, y en el elemento de medicamentos, un efecto que es un medicamento LAS. Pues yo lo digo con buen ánimo. En las entregas de los pacientes, de pacientes con crisis dolorosa y enfermedad generada por enfermedad drepanocítica, me dice, el paciente fue formulado con hidroxicina, hidroxiura. Ojo que no vaya a escribir hidroxicina. Mire, son cosas de la vida real. Esto cuando uno, ahora, es que usted no sabe qué, claro, cuando no es porque el que está en urgencias, que levante la mano el que no se haya equivocado, pero es que eso es lo que le sirve a uno en ese proceso, más el estudio, la exposición. Bueno, esa era mi cuña desde la línea farmacológica. Gracias, Juan. Profe, muchísimas gracias siempre por sus intervenciones que nos enriquecen tanto. Continuamos con el doctor Leonardo Arce. El doctor hace parte del grupo de fisiatría y cuidados paliativos de acá del hospital y de la Clínica del Dolor, que siempre nos apoya tanto con nuestros pacientes. Doctor, bienvenido. Buenos días, profe, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es una actividad muy interesante, digamos, contando con pediatría como uno de los servicios más receptivos y con el que trabajamos más de la mano con los pacientes de dolor y de cuidado paliativo. Lo primero, felicitar por la exposición, nos pareció bastante interesante la parte del manejo no farmacológico, siempre considerarla en el paciente pediátrico y todo lo que ya han dicho, que no vamos a ahondar en ello, el acompañamiento de los padres y demás. A resaltar de la exposición, nos parece muy bueno la consideración de las escalas, volver a algo tan subjetivo como es el dolor lo más objetivo posible, para saber cuál es la base en la cual vamos a trabajar, para saber si hay modificaciones objetivas con las intervenciones que estamos haciendo. Creemos nosotros que hacia allí deberíamos migrar con absolutamente todos los pacientes, pediátricos y no pediátricos, oncológicos y no oncológicos, a tenerlos todos en la medida de la posibilidad y con las escalas que disponemos, de una valoración objetiva del dolor. Obviamente, pues en algunos pacientes pediátricos, yéndonos más hacia las expresiones faciales y todo lo demás que nos decía, pero nos parece muy, muy, muy importante todas las escalas que mostraste. Ojalá, pues, digamos, las podamos utilizar de manera muchísimo más frecuente. Lo segundo, lo que decía el doctor que acaba de intervenir, la diferencia entre opioide y opiáceo debe ser una diferencia más allá de la semántica. Nosotros ahorita preferimos utilizar el término opioide, porque cuando digo opiáceo es derivado del opio, y cuando digo opioide estoy hablando de todas las sustancias endógenas y exógenas que actúan a nivel de los diferentes receptores mu, porque, digamos, si consideramos solamente los opiáceos, dejo por fuera la metadona, la buprenorfina, dejo por fuera el tramadol, el tapentadol. Una consideración adicional con todos los medicamentos opioides es saber en qué lo estoy utilizando. No solamente es tramadol y morfina. Si tengo, por ejemplo, un paciente con insuficiencia hepática, antes de considerar esos medicamentos, todo el equipo debe tener claro que arranco con oxicodona o arranco con metadona. Si es un paciente renal, arranco con buprenorfina o arranco con fentanil, teniendo la recomendación de que yo, por lo menos en un paciente que no esté monitorizado, no iniciaría fentanil por el alto riesgo que tiene. Podemos utilizar tramadol, tapentadol, teniendo en cuenta que tramadol, tapentadol son opioides atípicos, tienen un efecto muchísimo más importante como inhibidor de recaptación de serotonina que inclusive la acción que tienen a nivel del receptor opioide mu. Entonces son cosas que debo considerar. La tabla que nos presentas de la conversión opioide me parece buena, es interesante. Algo que debemos conocer es que cada una de las guías del mundo tiene unas tablas de conversión basadas en estudios distintos. Lo que intentamos hacer nosotros ahorita es hacer una sumatoria de todas, trabajar con los valores que más nos gustan, porque pues podemos encontrar diferencias
a veces importantes en relación a la dosis con la tabla de conversión que uno puede llegar a utilizar o la necesidad de la rotación del opioide. En relación al dolor neuropático, y ya no me demoro más de 5 minutos, el dolor neuropático no es tan frecuente en pediatría como en los pacientes adultos. Sí es muy importante tenerlo en cuenta en pacienticos que lleguen, no sé, Fabry, Guillain-Barré, en pacientes con trauma raquimedular, en pacientes con compresión, en pacientes oncológicos dependiendo del quimioterapéutico que utilicen, y en niños que pues lastimosamente por alguna condición terminen amputados. Debo considerar dolor neuropático, debo considerar los cuidados iniciales del muñón y todas las medidas para prevención que esto se desarrolle. En dolor neuropático, y muy de la mano lo que decía el doctor, los perfiles de seguridad, los gabapentinoides, pregabalina, gabapentina, son off-label en la población pediátrica. Por estudios de seguridad, nosotros mayores de 15 años los podemos utilizar con cierta tranquilidad. Mayores de 12 años hay bastantes estudios, entre 0 y 12 años los ensayos clínicos controlados son pobres, entonces todo también, como lo decían ahorita en relación a la dipirona, es bajo criterio médico. Si no hay una contraindicación importante, sería mejor irnos más hacia amitriptilina. Tiene más indicación y tiene más estudios de seguridad. No queremos, digamos, dejar en el aire que no se pueden utilizar los gabapentinoides, porque son una muy buena opción, pero en aras de la seguridad podría utilizarlo en niños mucho más grandes o estando hablando ya en relación a adolescentes. Por último, como decían, lo del dolor se viene trabajando desde el 79-80 con la primera definición del dolor de la IASP. En el 2020 tenemos una nueva definición donde ya se incluyen alteraciones físicas, alteraciones emocionales, que son un daño tisular o que pueden ser similares a un daño tisular y nos dejan unas notas en el pie de base, que pues la invitación que dejamos es para revisarla toda, porque es muy interesante sobre todo al condicionamiento de la definición del dolor en la población pediátrica y en la población neonatal, que con las definiciones anteriores de dolor pues había quedado excluida y creemos que podemos dar un mejor enfoque a los pacientes. Muchas gracias por la invitación, nos pareció una muy buena presentación. Resaltamos de nuevo el uso de las escalas de medición. Había dentro de esas dos que no conocíamos y nos parece bastante interesante para empezar a implementar. Y eso sería todo por parte de nosotros. Muchas gracias. Doctor Leonardo, muchísimas gracias por sus aportes. El doctor Olmer Pantoja, profesor del departamento, con una maestría en bioética, que quería también hacer algunos aportes. Hola, buenos días a todos. Pues desde acá, pues felicitar a David por la presentación. Siempre, pues, para el dolor el tema es muy amplio, porque inclusive, pues, existe una especialidad y una subespecialidad para ese manejo, y abordar todo lo que implica es bastante alto y bastante amplio. Ampliar en los AINES también es importante saber su uso, porque a veces lo que uno quiere, digamos que gastarse todos los tiros con los opioides, porque esto me podría generar después resistencia o mayor dificultad para su manejo. En ese orden de ideas, muchos estudios se han enfocado en intentar reducir el uso de opioides o acompañarlos. De ahí que, por ejemplo, la ketamina tenga un uso importante para disminución del uso de opioides. El ketorolac también es otro medicamento que se puede asociar para disminuir el uso de opioides. Y en términos generales, uno siempre busca alternativas para no depender solamente en el manejo de opioides. Tal vez una de las críticas que le tenía a las guías de manejo de crisis dolorosa de los pacientes con anemia de células falciformes es que ellos recomendaban el uso de infusión de fentanil después de no responder a morfina. Y uno, pues, que ha trabajado en UCI, a la infusión de fentanil uno le tiene mucho respeto por el riesgo de presión respiratoria. Entonces, igual, Steven, también, cuando rotemos o cuando hacemos urgencias, debemos aprender a utilizar los opioides, a conocerlos por lo menos,
porque a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, que es cuando llegan los crisis dolorosos o llegan con mucho dolor, es donde uno pues ya comienza a utilizar otras herramientas para poderles dar manejo y darles o calmarles esa sensación de dolor que pueden tener los pacientes. De resto, pues felicitarlos y pues no demorarme más porque sé que hay más personas que quieren participar. Muchas gracias, doctor Olmer, por su participación. El doctor Camilo Vargas, pediatra reumatólogo, pediatra que constantemente se ve enfrentado a ese dolor articular crónico de difícil manejo. Bienvenido, Camilo. Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias, David, por la revisión. Yo no les quiero hablar de medicamentos, les quiero decir que pueden revisar el artículo, uno de los artículos que presentó David, que es muy bueno, es de uno de los médicos de Minnesota y de California, de Friedrich-Doof, y tiene una imagen muy bonita que es la analgesia multimodal pediátrica. Y es una de las cosas que siempre hay que tener en cuenta. Yo veo pacientes crónicos con dolor crónico, con artritis crónica, y estos pacientes no entran llorando ni quejándose al consultorio. Y una de las cosas en las que uno trata de trabajar en la consulta externa es que estos pacientes hagan todo lo que quieran hacer en su vida. O sea, no hay mejor terapia física y rehabilitación que el paciente haga lo que más le gusta. Si vive cerca de un río, ellos les encanta ir al río y ellos se sienten felices cuando empiezan a mejorar y se tiran al río y empiezan a ver que eso les cambia la vida. Entonces hay que normalizarles la vida. Hay que darles atención escolar, hay que darles salud, hay que darles deporte, hay que darles ambiente social. Porque cuando trabajamos los medicamentos sí nos va muy bien la dosis y tratamos de buscar alternativas para dolores crónicos. Pero cuando hacemos rehabilitación y hacemos normalización de vida, estos pacientes se ven mucho mejor. Las cosas que no sé si David revisó y hacemos consulta externa tanto de la especialidad como de pediatría. Los papás nos preguntan qué tal les iría mindfulness, si hacen atención plena o conciencia plena de terapias de meditación con respecto a eso, con respecto a relajación y con respecto a retroalimentación. Algo o si revisó algo, David. Y muchas gracias. Hola, profe. Sí, con respecto a ese tema, sí, pues sí abondé un poquito en eso. Son todas las terapias que se tienen como el concepto de mindfulness, que en parte es que la idea es uno, que el paciente haga una concientización propia de lo que es la enfermedad, dos, que haga un reconocimiento de las actividades que a él le generan, entre comillas, placer y que le dan también bienestar. Dentro de eso, aparte, por ejemplo, que se ve en pacientes con dolores musculares crónicos, se han recomendado sesiones de masajes que pueden generar, pues, que hacen liberación de toda esa contracción sostenida, pero que adicionalmente el paciente, aparte de los masajes, tiene que hacer actividad física, pero no solo actividad física, sino que tiene que estar acompañado también de procesos de relajación. Y de hecho muchas de las terapias alternativas que hay, algunas usan baños de agua fría y caliente y otras usan baños de vapor, como en los conceptos así de relajación. Sí, muchas gracias, David. Sí, porque en la medicina basada en la evidencia, de hecho hay un libro de medicina basada en la evidencia para pediatría de adolescentes, pues publicado este año, que se los compartiré pues en el chat. Aparece que el mindfulness, la relajación y la retroalimentación, incluso las terapias cognitivos conductuales bien aplicadas, mejoran mucho las escalas de dolor y los pacientes tienen respuesta más allá de lo que a veces logramos solamente con medicamentos, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias, Camilo. Y para terminar, pues el tiempo ya se nos adelantó un poquito, la doctora Joana Zambrano, del Grupo de Oncología del Hospital Universitario del Valle. Joana, bienvenida. Hola, buenos días. La verdad que solamente como para cerrar, nosotros hemos manejado los pacientes oncológicos con el apoyo de cuidado paliativo en la sala. Algo muy importante que vemos acá es que debemos usar los opioides por horario, no según dolor o según lo que el paciente desee, y eso tiene que quedar claro en todo el grupo para que después no tengamos pacientes con dolor incontrolable. Y pues
Y pues decirles también que pues hay dos escalas y recalcar otra vez nuevamente esos dos, digamos, esos escalones, el dolor leve con una estrategia bifásica de AINES y acetaminofén y ibuprofeno, por ejemplo, y el dolor moderado para ya empezar a pensar tempranamente en opioides. Pensamos acá en oncología que todos podemos acompañar, todos podemos cuidar, y la verdad es que no hay que tenerle miedo al manejo de los medicamentos y si tenemos las recomendaciones en cuenta, todos podemos formularla, no podemos dejar a un paciente tener dolor. Nada, les agradezco por la charla, la verdad que es muy interesante y eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Johanna. Bueno, muchas gracias a todos por enriquecer esta reunión y la invitación es a que todos manejemos en excelencia el dolor de nuestros pacientes. Feliz resto de día.